Primera de Corintios 1:10. Y le damos lectura. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Yo creo, hermanos, que lo que divide a las iglesias cuando no todos hablamos una misma cosa. ¿Quieres que se divida una congregación? Métele política, sindicatos, dinero, el que cada quien predique lo que piensa, lo que cree. Y comenzamos, no, pues yo soy del grupo del hermano fulanito. No, yo creo diferente. Creo de la manera de este otro hermano. Y en la misma iglesia, cada quien piensa diferente. Digo, es normal que cuando venimos, cada quien trae una idea de cómo fue criado. Pero cuando venimos a Cristo, vamos a meditar. Quizás como en una ocasión, a mí me hablaron del bautismo en el nombre de Jesús, y les digo una verdad. Yo fui bautizado en el nombre de Jesús y no lo entendí. Verdad en Dios se los digo. Tenía yo muy centrado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y me lo están mostrando. Mira, aquí dice esto, aquí dice lo otro, aquí dice aquello, aquí dice esto. Pues sí me quiero bautizar, pero no lo entiendo. Y sí fui bautizado sin entenderlo. ¿Cuál era el punto? De que yo al pertenecer a ese lugar, aunque yo no lo entienda, sin embargo, todos tenemos que predicar una cosa. Pues me bautizaron, y luego que me bautizaron, sentí como cayeron las escamas de la religión. Y digo, ¿cómo es que no lo había yo entendido? Y Dios me dio capacidad, Dios me dio sabiduría, y empecé a entender más cosas todavía. Pero a lo que yo voy, el texto bíblico dice, todos hablen una misma cosa. No podemos estar divididos entre nosotros. Todos tenemos que estar hablando una misma cosa. Que yo creo que el sábado es el día verdadero del reposo. Bueno, créelo. Pero en lo que vamos a analizar, a lo mejor no lo entiendas, pero vamos a analizar el día correcto que vamos a vivir, estudiar, predicar, etcétera, etcétera. Posiblemente no haya ese entendimiento en cualquiera de nosotros, sobre todo en los que han sido del séptimo día, anteriormente en su vida pasada. Y vamos a ver Marcos 2:27. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho, o lo hizo Dios, por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vamos a entenderlo. Dice el 27, también les dijo, ese día que Jesús o que Dios trabajó 6 días y reposó un día, Él lo hizo de esa manera, aunque Él no necesita descansar. Él lo hizo más bien, o lo creó más bien, para el hombre, porque Él sabe que el hombre sí lo necesita, el hombre sí se cansa. Para eso se hizo el día de reposo, y no el hombre por causa del día de reposo. Pues amén, esa es la verdad. Creo que Dios trabajó 6 días y reposó 1, y es como el bautismo. Cristo se bautizó dándonos ejemplo para que cada uno de nosotros siguiéramos el camino, aunque Cristo no tenía ninguna necesidad de llegar a un bautismo, pero lo hizo en obediencia y lo hizo para enseñarnos a nosotros la humildad. Vamos a ver el por qué esta división. No debería haber una división, pero vamos a ver cómo empezó. Y vamos a analizar aquí 3 textos bíblicos. El primero es Juan 1:42.
cómo Jesús escoge a Pedro. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Te estoy mostrando este texto bíblico porque hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene en las manos hasta el momento que lo pierde. ¿Por qué digo esta palabra? Porque este Pedro, desde que lo vio Jesús, vino primero Andrés, Andrés llamó a Pedro, hemos encontrado al Mesías, ven a verlo. Desde que lo vio Jesús, enseguida lo apuntó y le dijo, tú serás llamado Cefas. Y algo vio Jesús en él. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Desde que lo vio Jesús al principio, le dijo, a ti, Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y estaba preparando Jesús a este Pedro para la obra o para la comisión que se le iba a dar. Sin embargo, puedo decir, a veces Dios nos quiere dar algo grande y no lo entendemos, de verdad. Aquí Pedro lo llama a Jesús, lo prepara a Jesús, le anuncia a Jesús, le dice a Jesús qué es lo que va a hacer este Pedro, o posiblemente sí lo entendió, o posiblemente no lo entendió. A veces la esposa estorba para un plan de Dios. A veces los hijos estorban para un plan de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que le pasó a Pedro, porque creo que si algo tenía Jesús, es porque quería que lo cumpla, y sí lo comenzó a cumplir. Hechos 2:37, lo comenzó a cumplir, pero ahí se quedó. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y allí se levanta Pedro en el 38. Pedro les dice, o les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La pregunta es, ¿comenzó Pedro a abrir con las llaves que se les había dado? Sí. Vino la presencia de Dios, vino el derramamiento del Espíritu Santo, sintió que tenía ganas de hablar Pedro y levanta él la voz y da un mensaje de poder y vienen 3,000 personas y comienzan a arrepentirse y comienzan a ser bautizados. Les abre la puerta a Pedro por la llave que él tenía y entran 3,000 personas. ¿Quién hizo esto? El Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro. Amén. ¿Entendió el apóstol Pedro para qué lo quería Jesús? A ti, Pedro, te voy a dar las llaves. Tú vas a abrir la puerta a los judíos. Tú le vas a abrir la puerta a los samaritanos. Tú le vas a abrir la puerta a los gentiles. Pero a veces no entendemos la grandeza de Dios. A veces no entendemos el plan de Dios. Y sí es cierto, abrió la puerta aquí en Jerusalén y entraron 3,000. Pero después de esto, el apóstol Pedro ya no entendió más. ¿Pero por qué no entendió más? Y vuelvo a repetir, a veces el hombre le quiere echar ganas y a veces la mujer lo estorba. A veces el hombre le quiere echar ganas y los hijos lo están estorbando. ¿Era casado el apóstol Pedro? Sí, era casado. Y dice que era casado, que Jesús oró por la suegra.
Por eso es que sabemos que era casado. ¿Tenía hijos Pedro? Pues posiblemente. No hay texto bíblico que lo diga. Vamos a ver qué sucedió en el apóstol Pedro. Porque si Dios tenía un plan para con él, un plan para con los apóstoles, la manera en que se iban a expresar o predicar la palabra de Dios a todo el mundo, algo falló. Y no falló Dios. Falla el hombre cuando no entiende el lenguaje de Dios. Por eso es que la división hasta el día de hoy. Miren cómo repercute el problema hasta el día de hoy. Abraham tuvo una mujer. Miren el problema que hay hasta el día de hoy. A veces no nos damos cuenta de los problemas que pueden surgir cuando hacemos alguna cosa equivocada. Pero así es. Vamos a ver ahora, ¿cómo es que Jesús no se dejó manipular? ¿Y cómo es que Pedro sí se dejó manipular? Primero Juan 7:3. ¿Cómo es que Jesús no se dejó manipular? Ni por su familia, ni por los fariseos. Por eso es que Cristo predicó la verdad. Y Él quería que esa misma verdad, o Él quiere que esa misma verdad se predique en el mundo entero, sin que haya divisiones, sin que haya pensamientos en que unos piensen de una manera y otros piensen de otra manera. Juan 7:3. Y dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. El 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y luego dice el 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Aquí hay un problema. Hay un problema que es terrible. El que uno esté predicando y la propia madre o el propio padre estén en contra de lo que se está predicando. O la esposa está en contra de lo que se está predicando. O los hijos están en contra de lo que se está predicando. Jesús tuvo este problema. Pero ¿sabes qué? Jesús no se dejó manipular por su familia. ¿Cómo hubiera sacado a gusto a su familia? ¿Cuál es tu problema? Bueno, es que yo creo que el día de reposo es el sábado. Si Cristo les hubiera dicho, bueno, acepto que el día de reposo es el sábado. Amén, no hubiera aplaudido la madre, los hermanos, gloria a Dios. Y también la circuncisión hay que seguir haciendo. Correcto, acepto también la circuncisión, que se siga haciendo. Gloria a Dios, hubiera tenido la compañía de toda su familia Jesús. Pero vuelvo a repetir, Jesús no se dejó manipular ni por su madre, ni por sus hermanos. Marcos 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. 21. Cuando lo oyeron los suyos, quítale suyos. Cuando lo oyeron su madre y sus hermanos, vinieron para prenderle, para agarrarlo, porque aún sus hermanos decían, está fuera de sí. ¿Qué significa está fuera de sí? ¿Quién sabe qué le está pasando a Jesús? ¿Quién sabe qué le está pasando a nuestro hermano? No durmió toda la noche. Se puso a orar y amaneciendo llamó a uno, llamó a otro, y formó 12 apóstoles. Está fuera de sí mi hermano. Los hermanos de Cristo, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está quedando loco o está trastornado Jesús. Mateo 12:46. Mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Pregunto, ¿por qué no pasaban? ¿Por qué no pasaban hasta donde estaba Jesús para escuchar? Porque no querían escuchar, solamente lo querían hablar. 47. Y le dijo uno, Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren que tú salgas o te quieren hablar. 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, esa no es mi madre. ¿O quién es mi madre? Esos no son mis hermanos. ¿O quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo,
He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este o ese sí es mi hermano. Y esa también es mi hermana y mi madre. Entonces, por todos lados, la familia de Cristo lo quiso manipular. Pero nos damos cuenta que Jesús no se dejó manipular. Y la verdad que cuánta fuerza tiene una madre para convencer a los hijos. O cuánta fuerza tienen los hermanos para convencer a su propio hermano cuando le dice, estás mal. Lo que tú estás predicando está mal. Estás chueco, estás torcido, te has quedado trastornado. Y no le entregan su vida a Dios. Porque solamente son tropiezo para que no se predique esas verdades. Entonces Cristo no se dejó manipular. Ahora, vamos a ver ese plan de Dios en el apóstol Pedro, cómo lo manipulan y le cambian la mente. Lo que debía estar predicando, ejemplo, el apóstol Pedro ya no debía estar aceptando que en el camino de Jesús se sigan circuncidando. Lo tuvo que permitir. Ya no debía estar aceptando el que el sábado es el día de reposo del Señor. Lo siguió haciendo por causa de una manipulación. Vamos a ver cómo comienza esa manipulación. Gálatas 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, dice que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué pasó allá? Aquí hay una división. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y los demás se queden con los de la circuncisión. ¿Qué pasó allá? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué este problema? Aquí ya había un problema. Para que no haya problemas, ¿sabes qué? Yo le predico a los gentiles y ustedes que le sigan predicando a los judíos. Ese era el plan de Dios. O en la manipulación, el apóstol Pedro se quedó con esa mentalidad. Retrocedió. Sigo leyendo. El 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron los de Jacobo, se retraía y se apartaba. Y luego dice, ¿por qué? Porque el apóstol Pedro le tenía miedo a los de la circuncisión. ¿Cómo va a ser posible? Pero así es. 13. Y en su simulación, en la finta que ellos estaban haciendo, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún hasta Bernabé, ¿quién Bernabé? El que andaba con Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿y por qué obligas a los gentiles a judaizar? Allí solamente porque el apóstol Pablo no se dejó manipular, se puso frente a frente contra el apóstol Pedro. ¿Qué le había pasado al apóstol Pedro? Vamos a hacer un trato, Pablo. ¿Sabes qué? Tú le predicas a los gentiles y yo le predico a los judíos. Pero eso era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que Jesús llamó a Pedro, le dio las llaves a Pedro. Y así como predicó a esas 3,000 personas, así hubiera hecho Pedro en donde lo mandase Jesús. Pero fue manipulado por la familia, fue manipulado por los judíos,
Y el apóstol Pedro, que debía de predicar lo que Cristo le puso en la mente, retrocede y comienza a judaizar, cosa que Jesús no se lo mandó. Por eso es que él levantó a otro hombre. Vamos a ver Hechos 15, cómo comenzó, cómo se dejó manipular. Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no te circuncidas, o si no os circuncidáis conforme a lo que enseñó Moisés, o conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Te imaginas qué estaban predicando? Ya esto era una herejía, ya esto era una grande mentira. Y en el celo de Pablo, dice, no puede ser esto. Es imposible. Si Cristo vino a hacernos libre, y ahora están metiendo la ley de Moisés, y están judaizando a todos. No, no puede ser esto. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? De que estaban judaizando a los gentiles, cosa que no era correcta. Hechos 15:3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, y luego dice qué pasó, que habían creído. Yo no sé si habían creído, porque seguían judaizando todavía. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, creyeron en Jesús, pero no abandonaron el judaísmo. Luego dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Eso vino a ser Cristo? Por ningún motivo. Pero ya Jacobo, Cefas y Juan eran las columnas de la iglesia. Se dejaron envolver y empezaron a practicar esa manera. Hechos 1:13. Todo sucede cuando hay un crecimiento. Empiezan a entrar nuevas mentalidades. Y es cuando ya no hay un acuerdo, ya no hay un pensamiento. Hechos 1:13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¡Wow! ¡Qué raro! En toda su vida de Cristo, nunca quiso convertirse María, ni nunca quiso convertirse los hermanos de Jesús. Pero apenas muere Cristo, acá dice el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué rápido se convirtieron. Pero no es que se hayan convertido, sino que arrastraban el judaísmo. Y, sí es cierto, creyeron en Jesús, arrastrando la religión todavía y metiéndola. Aquí ya no solamente habían 12 reunidos, sino que el 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, ¿qué sucedió? De 12 se convirtieron en 70, y de 70 hubo un crecimiento de 120 que estaban metidos en la oración, cuando vino la presencia
del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Si es que hay divisiones hasta el día de hoy, y te digo esto porque hay bautistas del séptimo día, hay presbiterianos del séptimo día, hay pentecostales del séptimo día, y en el mundo entero hay muchísimas religiones del séptimo día que creen en Jesús, pero que el viernes a las 6 de la tarde están guardando sus shabbats. Y no te digo que es nuevo esto. Se han formado grupos que sí son aparentemente de Jesús, pero que siguen en el judaísmo. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Vamos a ver cómo Jesús quiso ayudar al apóstol Pedro. No se dejó ayudar el apóstol Pedro. Hechos 10:9. Antes de nombrar al apóstol Pablo, quiso ayudar al apóstol Pedro, pero no lo entendió ni se dejó. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. 12. El cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué sucedió? 17. Y mientras Pedro estaba perplejo o pensativo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué será? ¿Qué quiere decir? Le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende, y no vaya a ser que no vayas. O sea, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Que si no le hubiera dicho esto Dios, posiblemente hubiera dicho el apóstol Pedro: yo no puedo comer con unos gentiles. Yo no puedo estar en la casa de unos gentiles. No voy a ir. Posiblemente, es más, ni hubiera ido. Pero le dice Dios: yo los he enviado. No vaya a ser que no vayas a ir, sabiendo que Pedro, en lugar de moverse conforme a la voluntad de Dios, el apóstol Pedro, comenzaron los judíos, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, los fariseos que se estaban convirtiendo al cristianismo, judaizaron otra vez al apóstol Pedro. Por eso es que hay la división. Los sabáticos hasta el día de hoy es que hay que guardar el día de reposo. Otros grupos como los judíos mesiánicos es que se tiene que circuncidar el hombre conforme al mandamiento de Moisés. Digo, ¿no entienden las Escrituras? Pues muchos no lo entienden. Dios escoge al apóstol Pablo. Hechos 9:15. ¿No quieres, Pedrito? Pues vamos a escoger a otro. ¿No entiendes mi lenguaje, Pedrito? Vamos a escoger a otro, ni modos. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya que el apóstol Pedro no lo entiende, hay que escoger a otro que lleve la palabra de Dios.
a los gentiles. Gloria a Dios. Pablo y Bernabé se reúnen para discutir con la iglesia. Hechos 15:4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo, ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca. Ah, qué bueno, se le acordó a Pedro la palabra del Evangelio y creyesen. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Vamos a leer el 18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, que se guarden de los ídolos. Amén, es idolatría. Que se guarden de fornicación. Correcto, es un pecado. Que se guarden de ahogado y que se guarden de estar comiendo sangre. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer o no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Qué sucedió? Empieza una discusión. Que sí se debe circuncidar uno, que no se debe circuncidar uno, que debemos guardar el día de reposo, que tenemos que tener las fiestas, la Pascua, la semana de los panes sin levadura, las trompetas y todo lo demás. Una discusión entre los unos y los otros. Gracias a Dios. Se levanta Pedro y dice: me acuerdo de que Dios me lo encomendó a mí. ¿Se acuerda el apóstol Pedro? Y dice: vamos a llegar a un acuerdo. ¿Sabes qué? A los gentiles no les vamos a poner cargas. Pero el caso es que no solamente a los gentiles. El caso es que el Evangelio de Cristo era hasta para los judíos, de la misma manera. Pero lo judaizaron otra vez. Entonces, llegan a un acuerdo. Pablo se va a predicar a los gentiles y empieza a predicar el acuerdo que hemos tomado en Jerusalén. Es que no se inquiete a los gentiles a estar guardando el día de reposo en sábado, ni a estar circuncidándose, ni a estar guardando la ley, ni estar haciendo las fiestas, ni nada de eso. O sea, ¿por qué hay divisiones hoy en día? Por lo mismo. A veces cuando no se logra comprender la palabra de Dios, empiezan las divisiones, y yo creo que el apóstol Pedro, Jacobo y Juan sentían que estaban en la verdad. Gracias a Dios que seguimos circuncidando por si las dudas. Gracias a Dios que seguimos guardando el día de reposo. Ese no era el plan de Dios. Amén. Pero esa es la división que tenemos hasta el día de hoy. Jesús resucita un sábado a las 3 de la tarde. Eso lo vimos la semana pasada. Jesús resucita un sábado, 14 de Aviv, a las 3 de la tarde. Un ángel anuncia el primer día de la semana o domingo por la mañana la resurrección de Jesús. Mateo 28:1. Vamos a ver por qué el apóstol Pablo y aún Cristo se centró en el primer día de la semana y no en un día de reposo. Comenzamos con Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer,
del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Vamos a explicar esto. Cristo resucita un sábado a las 3 de la tarde. Pero como el día de reposo o el día de Shabbat no hay trabajo, sino que hasta brincando después de las 6 o un poquito más a la caída del sol, entonces ellos ya no fueron al sepulcro, esperaron que amanezca del primer día de la semana. El primer día de la semana, ¿qué día es? Domingo. Esperaron que pase el día de reposo y en el primer día de la semana, que es domingo, al que se le ha puesto el nombre de domingo, porque más bien es el primer día de la semana, fueron al sepulcro. El ángel remueve la piedra y dice: aquí no está Jesús. A Jesús al que ustedes están buscando, pásenle si quieren, pasen. Ya estaba removida la piedra, pasen, acechen. Aquí no hay nadie. Cristo ya resucitó. El ángel se los dijo a las mujeres: vayan y anúncienlo, que el Cristo ya resucitó. Acá hay dos cosas. Uno, el ángel anuncia después del día de reposo, en un día domingo, o el primer día de la semana, anuncia la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Por ese motivo, y por lo que vamos a ver, es que la iglesia cristiana, en lugar del día de reposo, ¿cuándo fue anunciado? ¿Un primer día de la semana o un domingo? Pues vamos a festejarlo. Vamos a reunirnos como iglesia los domingos. Vamos a ver otro texto. Marcos 16:1 es similar. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Aquí estos dos textos nos dicen que el mismo ángel anuncian en el primer día de la semana el que Jesús había resucitado. Libro de Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? Del domingo, claro. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, y luego dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué día se presentó? El mismo Cristo
se presenta el primer día de la semana. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. A lo que yo voy. Los ángeles anuncian en un primer día de la semana la resurrección de Cristo. Segundo, Cristo en ese mismo día espera que se reúnan los apóstoles y cerradas las puertas, entra en un día primer de la semana. Pero como no estaba ahí Tomás, pues Cristo hubiera ido el segundo día de la semana, ¿no? Para esperar a Tomás. Pero eso no. Se reúne con la iglesia Jesús el primer día de la semana, no está Tomás, y espera a Cristo el próximo domingo, primer día de la semana, y se vuelve a reunir Jesús con la iglesia. Digo, es por esto el motivo de que la iglesia se reúne los domingos, o sea, el primer día de la semana. Otro texto, Hechos 27, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, pues si los ángeles anunciaron la resurrección de Cristo en un día primero, pues gloria a Dios. Y aquí Pablo empieza a reunirse todos los primeros días de la semana. Primera de Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ya no solamente en un lugar, sino que ya había corrido todo esto. 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya los cultos, en diferentes partes donde predicaba Pablo, ya se reunían todos los primeros días de la semana. ¿Mandaron a Pablo para los gentiles? Bueno, pues él predicó lo que Cristo le puso en la mente. Que eso era el trabajo del apóstol Pedro, pero que no lo entendió. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu, y dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, cuando se presentó los ángeles y les anunció que Jesús ya había resucitado. Aquí hay, los que lo logran ver, un calendario judío de la muerte de Cristo. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y el día de reposo. Un 14 de Abib muere Cristo, un 17 resucita y a los 50 días viene el día de Pentecostés. Y vamos a leer un texto para entender esto. Cómo el Pentecostés también cae en un día primero de la semana. Levíticos 23:15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda medida, y luego dice, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Vamos a contar. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, después del séptimo día de reposo sigue el primer día de la semana. Bueno, de ese primer día de la semana vas a contar 7 semanas de 7 días. Y lo cuentas
Y exactamente cae el día de Pentecostés en un primer día de la semana. Y yo creo que por todo esto, es por eso que el cristianismo, pues yo no me siento mal, yo no me siento, ay, estoy pecando o me estoy condenando, al contrario. Yo sé que tengo que reposar, tengo que descansar un día de la semana y amén. Y yo creo que el domingo es el mejor día, porque es el primer día de la semana, y en ese día se manifestó Cristo en su resurrección, y en ese día hubo el día de Pentecostés. No hay mejor día que el domingo. Aunque los sabáticos, es que el primer día de la semana o el domingo, adoraba el sol en ese día, y todos los que asisten a misa o a la iglesia son hijos de él. Tira, aunque quieran meter herejías. El trabajo que debía de hacer el apóstol Pedro, por cuanto no hizo ese trabajo, ahí están las consecuencias. El problema es de que los judíos se sienten seguros que tienen que estar guardando la ley, y que si no guardan la ley no son salvos. Mentira. Y aparte yo estoy dando el estudio de Pablo y de Bernabé, no estoy hablando de Constantino, que el ángel era de Constantino, y por eso anunció que el primer día de la semana. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el ángel anunció la resurrección de Cristo, y que luego Cristo se presentó un primer día de la semana, y que luego, por cuanto no estaba Tomás, se presentó el otro primer día de la semana, y que luego Pablo comienza a reunir a las iglesias los primeros días de la semana. Pero ahí no me está diciendo que Pablo era de Constantino. Bueno, seguimos. Hechos 15:1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pues ya esto es una herejía. 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Qué dijo Pablo? No puede ser esto de que quieran regresar al judaísmo otra vez. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ya eran cristianos, ya se reunían en los primeros días de la semana, y va Pablo a visitarlos, y se dan cuenta que ya regresaron al día Shabbat. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, que ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? O sea, ¿recibisteis el Espíritu Santo por guardar el sábado, por estar circuncidado? ¿O recibisteis el Espíritu Santo por la fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Por las obras? No, se recibe por la fe. Y dice el 3, ¿tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu? Ahora vas a acabar por la carne. Comenzaron bien, les predicó bien el apóstol Pablo, y luego fueron unos judíos, los convencen, y los gálatas insensatos regresan otra vez a la vida, que hay que estar guardando la ley, porque si no, no alcanzan la vida eterna. Qué lástima. Gálatas 4:9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a las cuales os queréis volver a esclavizar? 10. ¿Guarda los días? ¿Guarda los meses? ¿Estás guardando los tiempos otra vez? ¿Estás guardando los años otra vez? 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Qué lástima, porque fueron bien enseñados y luego se regresaron para atrás. Romanos 10:4 dice: porque
el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Que sí es cierto, Cristo dice, yo vine para cumplir. Amén, como judío tenía que cumplir. Pero muriendo Cristo, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que lo quiera creer. O para justicia a todo aquel que cree. Y en Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Cuando ya hay un nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Cristo es el fin de la ley. Por medio de Moisés fue dada la ley, y por medio de Cristo es dado la gracia. Y yo creo, y les digo la verdad, en Jesús no logramos la vida eterna por guardar la ley. Verdad en Dios. Es más, dice Mateo 22, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y de esos dos mandamientos depende toda la ley. Le voy a decir por qué es más que suficiente. No robarás. Si usted ama a su prójimo, no le va a robar. Ya cumplió el mandamiento. No matarás. Si usted ama a su prójimo, no lo va a matar. No desearás a la mujer de tu prójimo. Si usted ama a su prójimo, no va a desear a la mujer de su prójimo. De estos dos dependen toda la ley. Pero ¿quién hizo este problema? El apóstol Pedro, que se le comisionó para abrirle las puertas a los gentiles, para que el apóstol Pedro le pusiera un freno a esos fariseos, a esos judíos, y que esos judíos tuvieran que convertirse a Cristo y vivir por la gracia. El culpable es el apóstol Pedro. Y Cristo tuvo que buscar a uno, al apóstol Pablo, gentiles, y Pedro, ni modo, se quedó con los judíos.